Hola a todos, aquí RandomFic con otra cap más de viéndolo morir desde otra perspectiva. Espero que les guste. Ningún personaje de Re:Zero me pertenece, créditos a su respectivo autor. Todas las entradas a la mansión están selladas, las puertas han sido clavadas desde adentro y los tablones de madera cubren todas las ventanas. Si él hubiese estado atento como para percatarse del estado de esta mansión y de las cortinas cerradas, tal vez lo habría notado. ¿Qué es esto que pasó con Félix?, exclamaron algunos, demasiado confundidos por el cambio de escena tan repentino que se había dado de un momento a otro. Reinhardt, creo que solo nos está mostrando los momentos más importantes de ese arzobispo de la soberbia, aunque esa mansión no me resulta para nada familiar, comentó el caballero. De hecho, no tienen ningún parecido con ninguna que posea la familia Astrea Emilia. La verdad no se me hace parecida a ninguna mansión con la que yo o mi campamento hayamos estado. Tengo que decir que esa mansión que vemos no pertenece a ninguna que tenga el dominio Matters o cualquier ramificación que pertenezca a mi familia, por lo que debe ser de algún otro candidato en la sala. Anastasia, no tiene ningún parecido a ninguna mansión que tenga la compañía Osin, aunque por la construcción y forma en la que está hecha parece una mansión hecha en la ciudad Priestella. Las demás extensiones de mis mansiones se encuentran en el reino de Boyachia, habló Pristilla con superioridad, y ninguna de esas mansiones tiene el más mínimo parecido con esa horrible y simple casa que se nos está mostrando. De hecho, si tuviera que decir algo, todas las mansiones en el reino de Lugúnica son horribles, incluso el castillo real. Si hay algo de lo que puedo estar orgullosa de mi país, es que Boyachia tiene mansiones dignas de una diosa como yo. Algo molesto por el comportamiento de Pristilla soberbia, pensó que, si la próxima vez que se le diera una oportunidad de regresar de la muerte, debería comenzar quemando todo el reino de Boyachia para que Pristilla no tuviera nada de que fanfarronear, con una pequeña sonrisa maníaca en su rostro y empezando a sentir soberbia. Lo había decidido. Si por alguna razón esta persona que lo trajo de entre los muertos le daba una nueva oportunidad, comenzaría a quemar todo desde Boyachia. Después de todo, el quemar un reino no era nada nuevo para él, y el quemar dos reinos no debería ser difícil, ¿verdad? Crush. Al igual que el resto de candidatas, no tengo ninguna mansión ni dominio que se parezca remotamente a ese Julius. Entonces, ¿de quién es exactamente esa mansión? Se ve demasiado grande para ser de un simple noble, aunque me pregunto por qué todas sus entradas están tapadas. Garfield, solo nos queda observar para descubrir a quién pertenece esa estúpida mansión, aunque naturalmente Subaru organizó toda esta operación confiando en que no lo haría un furioso infierno devora la mansión convirtiéndola en cenizas. Las flamas comienzan un fuego sin fin, las llamas furiosas consumen la mansión con gritos frenéticos, exigiendo convertir todo en polvo Otto. Esto se parece a aquella vez en la mansión Rosual, cuando Natsuki-san pensó que lo más inteligente sería quemar la mansión, dijo mientras sonreía un poco por las ocurrencias de su amigo. Empiezo a creer que Natsuki-san tiene una obsesión con quemar cosas. Petra. Eso es cierto. Subaru trató de verse genial haciendo algo con polvo, pero falló. La pequeña niña rió al recordar cómo el ocurrente joven trató de hacer una reacción química solo para fracasar en el intento y ser atacado por la bestia. Ricardo rió por las ocurrencias que el campamento de Emilia estaba contando sobre ese caballero. Definitivamente vivir con ese chico parece muy animado, dijo sonriendo. Seguramente el poder presenciar sus payasadas diarias harían olvidar a muchos de mis hombres los traumas del campo de batalla. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Natsuki parece ser un activo bastante útil en muchos aspectos, además de su estrategia táctica y sus conocimientos. Parece ser alguien que podría animar a miles de hombres en una batalla. Con una sonrisa, Anastasia pensó las grandes cosas que podría hacer Natsuki Subaru si el destino le hubiera permitido que terminara en su campamento. Recuerdo ese día a la perfección, dijo Garfield con un semblante orgulloso. Capitán, me había encargado a la loca de las entrañas, y mi increíble yo la pudo contener hasta vencerla. Definitivamente, capitán, siempre tiene las mejores ideas si se trata de estrategia. Frederica sonrió al ver a su hermano hablar tan feliz de su capitán. Oh, Gar, siempre serás un niño, dijo mirándolo Garfield. ¿A qué te refieres? No sé de qué hablas, solo digo lo que es verdad, y es que capitán ese día demostró que era genial y digno de confianza. Aunque en el fondo sigue siendo un completo idiota, pero eso es lo que hace a capitán. Capitán, un maldito bastardo de buen corazón que no se rinde ante nada. Crush sonreiría un poco mientras seguía acariciando la cabeza de su caballero al recordar el tonto plan que parecía casi suicida que se le ocurrió a Subaru al usarse a él mismo como cebo para la ballena blanca. Definitivamente ese chico era demasiado imprudente a la hora de hacer planes, pero sorprendentemente siempre lograba salirse con la suya.
soltando una ligera risa al recordar la cantidad de tonterías que cometido al finalizar la batalla de la ballena blanca. Para ella Natsuki Subaru era un hombre admirable en todos los sentidos, alguien que podía considerarse una de las personas más débiles que luchó en contra de grandes amenazas, y en ningún momento parecía que se le había subido a la cabeza esos logros que consiguió Julius. El caballero pudo sonreír un poco al recordar cómo él mismo compartió un momento similar con Subaru cuando ambos fueron a detener al arzobispo de la pereza. Definitivamente se enorgullecía de poder llamar amigo a Natsuki Subaru Reiart. Sonrió bastante al recordar cómo su amigo lo ayudó bastante indicándole qué tenía que hacer para proteger a los demás en Priestella. Además él estaba casi seguro de que si no fuera por la ayuda de Subaru no hubiera podido encontrar la debilidad que tenía el arzobispo de la codicia. Yo seré la mente y tú serás la espada. Reinhardt sonrió al recordar esas palabras debido a que verdaderamente pudo sentir en ese momento que Subaru confiaba tanto en él como lo haría un verdadero amigo. Definitivamente nunca imaginó cómo ese chico extraño que conoció en un callejón se convertiría en uno de sus mejores amigos. Para Beatrice, esto que se estaba mostrando en la pantalla trajo unos hermosos recuerdos. A ella le recordó el momento en el que Subaru hizo todo para sacarla de la mansión en llamas. La terquedad de su contratista hizo que nunca se rindiera por más veces que ella lo rechazara para que finalmente aplastara todas sus expectativas y luego hiciera que ella fuera completamente feliz. Sonriendo la chica espíritu pensó, solo el contratista de Betty puede aplastar tus expectativas de 400 años en un segundo para luego volver a animarte, pensó mientras miraba al chico con cariño y lo abrazó con algunas lágrimas en los ojos. El resto de campamento solo se quedaron en silencio viendo cómo el espíritu abrazaba a su contratista con cariño. A muchos les pareció tierno, a otros una muestra de afecto innecesaria y otros no podían explicarse el por qué este chico recibía tanto cariño y amor por parte de los demás. El arzobispo no podía evitar preguntarse en todo lo que lleva en esta maldita sala cuál es la diferencia entre lo que los diferenciaba. ¿Por qué eres tan especial, Natsuki Subaru? ¿Cuál es tu secreto? Susurró en voz baja. Mientras seguía susurrando otra idea vino a su mente. ¿Acaso podía tener un final feliz si tomaba las mismas decisiones que tú? Mirando a su contraparte dormida rápidamente el arzobispo movería su cabeza en negación. Eso es imposible, solo puedo obtener mi final feliz siendo el villano. Esa es la única forma, solo de esa forma puedo conseguirlo. Susurró en un tono aún más bajo. Elsa. ¿Pasa algo? Subaru dijo mirando al arzobispo confundida por todas las palabras que se encontraba susurrando mientras miraba a su otra versión. No es nada, Elsa dijo volviendo a su tono seco. De todos modos, no me llames Subaru, sabes que prefiero que me digas soberbia cuando hay más gente. La única que quisiera que siempre dijera mi nombre es Emilia, susurró en voz baja Elsa. ¿Todavía sigues con tu obsesión con Emilia? Nunca dejarás esa obsesión que tiene con ella, dijo algo frustrada al ver que Subaru siempre estaría obsesionado con Emilia. Hiciera lo que hiciera no puedo evitarlo. Ella fue la única que me salvó cuando nadie más lo hizo. De todos modos, no tienes que ponerte así todavía. Les guardo aprecio tanto a ti como a Meili, por eso permití que ustedes fueran las únicas que me pudieran llamarme Subaru, comentó mientras volvió a mirar a la pantalla fijamente. Pero supongo que ya nada importa, solo espero que esta pantalla me muestre cómo mi Emilia terminó siendo reina, la asesina de extrañas. Simplemente sonrió ante el intento de dar un halago por parte del arzobispo. Él siempre había sido demasiado malo en cuanto a lo sentimental, siempre fue mejor haciendo planes, aunque ella valoraba el intento y el trato especial que le estaba dando en la sala. Después de todo, no siempre podía abrazar a Soberbia, aunque ella ciertamente estaba preocupada por alguna razón. Le pareció que Soberbia está planeando algo. Los muebles y los adornos no son las únicas cosas que el fuego consume una gran cantidad. Su vida en agonía dentro de esta mansión, pierden sus vidas al ser abrazadas por las llamas, desintegrando sus cuerpos hasta volverlo cenizas. Es un acto espantoso. Cualquiera pensaría que se trata de una masacre, pero esto era el ardiente deseo de esas mujeres. Si yo dijera eso, ¿quién me creería? Diría Subaru. Una sonrisa se formó en el arzobispo mientras no podía evitar que soltar carcajadas al reconocer lo que se le estaba mostrando en la pantalla. Es tan satisfactorio poder volver a ver cómo mate a ese bastardo. Siempre fue tan problemático. Regulus San Julius no pudo tolerar ver cómo se reía el arzobispo mientras escuchaba los gritos de las pobres mujeres en esa mansión. Su código de caballero le impedía el poder dejar las súplicas de los inocentes. Él debía vengarlos. Alzando su tono de voz habló, ¿cómo te atreves a reírte de actos tan reprochables como acabar con la vida de todas esas mujeres? Además tienes el descaro de decir que ese era el deseo de esas mujeres que mueren en pura y dolorosa agonía. Con una mirada de rabia el arzobispo respondió, estoy diciendo la verdad. Pregúntale a la estúpida que murió contra la ballena o al santo de los Ax si estoy mintiendo.
Después de todo, ambos son detectores de mentiras vivientes, Julius. ¿Acaso es verdad lo que él dice? Esas mujeres le pidieron voluntariamente que acabar con sus vidas. ¿Acaso ese era su deseo? Tanto Crush como Reynarda sintieron, ambos sin todavía poder contemplar exactamente la idea del por qué esas mujeres pedirían tales destinos, pero para el santo de la espada las piezas del rompecabezas cada vez eran más claras. Sin poder creer lo que sé, le dijo a Julius la definición perfecta de lo que es un caballero. Se sentó algo choqueando sin poder entender muy bien por qué mujeres pedirían tales deseos como ese, y en especial, porque se lo pedirían a una persona tan despreciable como la que había mostrado ser ese arzobispo de la soberbia. Una semielfo pudo reconocer la mansión ahora que la pantalla al mostraba mejor y solo pudo susurrar en voz baja su nombre, Regulus, mientras recordaba los horribles momentos que pasó en esa mansión. El interés de Roswell al escuchar el nombre de Regulus despertó. Después de todo había escuchado que era uno de los arzobispos más fuertes del culto, además que este fue derrotado gracias al santo de la espada, por lo que sin necesidad de haber acabado con sus esposas. Mirando la pantalla con mayor cautela y detalle, el santo de la espada poco a poco estaba formando un patrón para entender de quién era esa mansión en llamas. Analizándola pudo llegar a una única conclusión, aunque esperaba equivocarse. Las palabras salieron de su boca. Regulus Corneas dijo en voz alta: adivinaste bien, bastardo de la espada, dime cómo lo descubriste. Sacaste otra de tus putas bendiciones para que te ayudara, diría el arzobispo con clara rabia y odio en las palabras dirigidas hacia Reinhard Feld. No me importa si te pareces a Nichan o no, eres un estúpido arzobispo. La única que puede tratar así a Reinhard soy yo, ¿entendiste? Copia malvada de Nichan. El santo de la espada se mostró feliz al ver cómo su señora lo defendía ante el arzobispo, aunque obviamente si ese arzobispo trataba de hacerle algo a su señora, él reaccionaría lo más rápido que pudiera para intervenir. Soberbia. Como sea, de todos modos creo que te aguarda un gran regalo que sé te mostrará Reinhard, un gran regalo que solo planeé para ti, el mejor de los caballeros. Espero que disfrutes del regalo que se te mostrará pronto, aunque deberías prepararte para él. Digamos que es un regalo muy cálido. Confundido por las últimas palabras del arzobispo, el santo de la espada decidió no prestarle atención de momento a esas palabras mientras decidía agradecerle a su señora por su intervención. Anastasia. Oye Ricardo, dime, ¿eran ciertos los rumores de Priestella que decía que el arzobispo de la codicia era casi tan fuerte como Reinhard, o incluso algunos decían que era superior? Ricardo. Vaya señorita, no sabría decirle muy bien qué tan fuerte es, solo sé que el chico se encargó de él, aunque si el mismo Reinhard tuvo bastantes problemas con él, entonces debe tratarse de un tipo bastante fuerte, aunque no sé si tanto como él. Después de todo, Reinhard es un monstruo en cuanto a fuerza. La princesa comerciante tomó la información dicha por su mercenario con interés. Ella quería ver qué tan poderoso era ese arzobispo, ya que durante la invasión a Priestella surgieron bastante rumores de que ese era uno de los arzobispos más fuerte que existía en Priscilla. La chica abanica su abanico con algo de furia mientras escondía una desagradable cara detrás de él. Para ella todos los arzobispos eran repugnantes y ver nuevamente a otro arzobispo era aún más repugnante, y más si se trataba de ese arzobispo de la codicia, el cual era demasiado ruidoso y molesto para ser un bufonal. Tranquila princesa, cálmese, una diosa como usted no merece molestarse con un simple y estúpido bufón. Priscilla. Hasta que por fin decides abrir tu boca para decir algo que es cierto. Al mierda, maldita sea. Oleadas de llamas son sacudidas con intensidad por el viento a través de la mansión. Se escuchaba el eco de un hombre maldiciendo. Su voz es tan tensa, es patético como grita dentro de este edificio en llamas. Él grita en absoluto frenesí. La situación se encuentra fuera de su compresión, no sabe lo que está sucediendo. Número 99, número 114, incluso número 123 sería suficiente. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¿Quién te crees que soy? Dejándome atrás mientras tú sales y expiras aire fresco. ¿Qué clase de mujer irresponsable y egoísta eres tú, Crush? Qué denigrante es un hombre que trate a sus esposas como simples números. Definitivamente este arzobispo es uno de los más atroces y desagradables que hay, diría con una ligera rabia. De hecho, él solo buscaba casarse con todas las mujeres que pudiera para hacerse tan fuerte como pudiera. No estaba interesado en sus cuerpos ni en nada parecido, diría la princesa semielfo, aunque Subaru no me explicó muy bien cómo funcionaba su autoridad. Aunque eso no importa, después de todo él cumplió su promesa y fue a salvarme cuando el arzobispo me secuestró, dijo con una sonrisa mientras seguía tomando la mano de su caballero. Con que ese maldito bastardo la secuestró, ¿cómo se atrevió a hacerlo? Soberbia. Susurraba esas palabras con puro desprecio y mucho más odio que el que ya tenía hacia Regulus. El arzobispo sabía que esa no era su Emilia, pero eso no le importaba. Sin importar que realidad sea Emilia, siempre sería su ángel. Rem era la más confundida de la sala, no entendía muy bien quién era
era el tipo que se le mostraba en la pantalla. Ella no conocía el nombre de Regulus Corneas para nada. Todo esto era tan confuso para ella. Viendo a una Ren confundida, Reynard trataría de explicarle. Después de todo, el santo de la espada sabía lo importante que era esa mujer para Subaru. Si me permite explicarle, señorita Ren, la ciudad de Priestella, o también conocida como la ciudad de las compuertas, fue atacada por varios miembros del culto de la bruja. Dentro de ellos estaban dos arzobispos de la gula, la arzobispa de la, el famoso arzobispo de la codicia Regulus Corneas. Este último secuestró a la señorita Emilia y trató de casarse con ella, pero Subaru interfirió a tiempo y rescató a la señorita Emilia. Luego de eso pude llegar para brindar mi apoyo a la ciudad y luchar contra el arzobispo de la codicia, aunque tengo que decir que mis golpes no parecían hacerle nada, pero finalmente Subaru se encargó de descubrir su punto débil y pudimos acabar con él. Tengo que decir que si no fuera por la ayuda de Subaru no podría haberlo logrado. Él fue una de las partes más importantes para mantener a los arzobispos a raya. Definitivamente él ese día se convirtió en un verdadero héroe, diría con una sonrisa Garfield. Además, capitán, dijo unas palabras que lo hicieron quedar completamente genial. Definitivamente capitán es alguien muy fuerte cuando se trata de patearle el trasero a los del culto de la bruja, dijo con una sonrisa Otto. Natsuki-san, a donde quiera que vaya siempre trae problemas, aunque la verdad desde que estoy con él mi vida ha sido mucho más emocionante, diría recordando su encuentro con el arzobispo de la gula en Priestella. Mierone es el más genial de todos, dijo una Ren completamente feliz. El haber escuchado todos los logros que ha conseguido Subaru en este tiempo la hizo sentir demasiado orgullosa. Definitivamente Subaru-kun se ha estado esforzando demasiado por todos. Tal vez cuando Subaru-kun despertara ella debía darle una almohada de regazo como recompensa por todas las cosas geniales que ha logrado su héroe. Betty, ¿quieres saber algo? Si tú eres el arzobispo de la soberbia, ¿qué interés tendrías tú en erradicar a todos los del culto si se supone que son tus aliados o incluso tus amigos, como le fue el arzobispo de la pereza? El arzobispo de la soberbia se vio algo irritado por la pregunta del espíritu, respondiendo secamente, diría los del culto simplemente fueron piezas útiles para llegar a mis objetivos. Lastimosamente muchos se volvieron un problema, por lo que tuve que deshacerme de esas piezas y conseguir otras como amigos. Lo más parecido fue Betelsan, pero el resto era lo mismo que yo. Escorría la comandante miró con aún más cautela al arzobispo. Esa persona definitivamente era una de las personas más peligrosas del mundo. Tanto la pantalla como las mismas palabras del arzobispo demostraron que era alguien calculador y egoísta que no dudaría en deshacerse de sus socios si no los necesita más. Además, esa extraña habilidad que posee lo hace alguien completamente impredecible en todos los sentidos. Y dime, Subaru-kun, ¿cómo fue exactamente que supiste la debilidad del arzobispo de la codicia? Dudo que él te la haya dicho. Además, noto que desprecias al santo de la espada, por lo que sé que no le pediste su ayuda. Digamos, payaso, que con prueba y error lo conseguí. Además, compartí tiempo con casi todos los del culto. El ser reconocido oficialmente como soberbia me facilitó bastante las cosas en cuanto a relacionarme con el culto. Lastimosamente nunca pude conocer a su líder y todos se negaron a decirme siquiera quién era ella. Al escuchar que este chico pasó mucho tiempo con el culto de la bruja, la codiciosa Anastasia acarició información a ese arzobispo. Si ella poseía información sobre el culto, podría cambiarla por cosas útiles. Además, si vencía a algún arzobispo por su cuenta, su campamento ganaría bastante estatus y podría competir de una mejor manera contra los logros logrados por el campamento de Emilia. Antes de que alguien más hablara, el arzobispo volvió a hablar. Ahora cállense todos, quiero volver a disfrutar los chillidos de perdedor que hizo el invencible Regulus Corneas cuando su vida fue terminada por mí. Su voz se rompe como la de un niño haciendo una rabieta. Este joven de cabello blanco vestido con traje blanco muestra un rostro endemoniado mientras busca alguna señal dentro del desastroso incendio. Una persona cuerda haría todo lo posible para escapar del incendio, pero este hombre no muestra ninguna intención de hacerlo. De hecho, es como si no hubiera considerado ni por un instante que iba a morir, operando alguna especie de dogma que trasciende la mortalidad. Está loco, o quizás no, es incorrecto negar que está loco, pero en verdad él está profundamente confiando. El fuego no puede matarlo. Tristilla. Qué asqueroso es ese arzobispo, confía demasiado en su autoridad. Esa misma confianza estúpida será su tumba, diría con una risa mientras disfrutaba el espectáculo delante de ella Anastasia. De hecho, si él confía tanto en su autoridad para pensar que incluso en una situación así él no morirá, entonces debe tener una autoridad demasiado fuerte, o que al menos haga que algo como el fuego ni lo afecte aunque batalle contra el arzobispo durante un tiempo. Al parecer ninguno de mis ataques lo afectaron, simplemente lo lanzaban lejos, pero parecía que nada de lo que hacía lo afectaba, aunque algo extraño fue que pese a que era fuerte mi espada nunca lo considero digno, diría el santo de la espada Garfield.
Espera, el capitán solía decir algo así como que tú eres alguien que estaba demasiado roto para este mundo y que podías contra cualquier cosa, y si ese arzobispo te causó problema, ¿cuán poderoso era ese maldito bastardo Otto? Al parecer pasas demasiado tiempo con Natsuki-san. Garfield ya hasta dice sus palabras extrañas, diría el comerciante con una ligera risa a Anastasia. Si Reinar tuvo problemas con él siendo el caballero más fuerte del reino, entonces debemos considerar que ese arzobispo pudo ser uno de los más poderosos del culto. Creo que es bueno que ya nos hayamos deshecho de un problema como el resto de la sala asintió ante lo dicho por Anastasia. Si Codicia era tan increíblemente fuerte que incluso era capaz de luchar a la par con Reinard, era bueno saber que en estos momentos se encontraba muerto y no llegaría a ser un problema para un futuro. Saben, es algo molesto escucharlos balbucear o especular sobre cuál era la autoridad de Regulus, así que la explicaré para que se callen de una vez y me dejen disfrutar de cómo Regulus murió en agonía mientras aún se creía el invencible. Habló el arzobispo de la soberbia con un tono algo cansando por tener que explicar la autoridad de Regulus. Corneas Garfield. ¿Y crees que confiaremos en lo que nos digas? Maldita copia barata del capitán, diría el chico con bastante rabia mientras miraba al arzobispo. Él odiaba que ese arzobispo se pareciera a la persona que más admiraba en el mundo, Otto. Vamos Garfield, cálmate, tenemos a Crush y Reinhardt. Si él llega a mentir, ellos nos lo dirán, así que sería mejor escucharlo. Crush. Porque alguien como usted estaría interesado en explicarnos la autoridad de un arzobispo tan poderoso, si después de todo se nota que nos guarda un gran resentimiento y odio. Es verdad, lo odio y los desprecio, pero si ya mataron a ese arzobispo, entonces ¿qué importa si les hablo de su autoridad? Además, como dije, quiero que se callen para que me dejen disfrutar de la función. Me gustaría poder entender por qué Subaru le tenía algo de miedo a ese arzobispo, diría Emilia hablando con un tono algo apagado. Anastasia. Por favor continúa, me interesaría saber cómo funciona exactamente esa autoridad. Es algo bastante extraña, Priscilla. Parece algo interesante, así que tu labor como un simple plebeyo es contarle a una diosa como yo ese tipo de información tan importante, así que te ordeno que hables. Eres toda una perra, diría soberbia mirando a Priscilla mientras se disponía a hablar. La autoridad de Regulus consistía en compartir su corazón con sus esposas, lo cual permitía que cualquier daño que él recibiera fuera reflejado por sus esposas. Por eso entre más esposas tuviera, más invencible era. Además tenía la habilidad de crear un campo de fuerza, el cual lo hacía completamente invulnerable, pero tenía un costo. Cada vez que lo usaba paraba su corazón, pero si compartía su mismo corazón, las que se llevarían esta carga serían sus esposas, diría antes de sentarse nuevamente y seguir mirando la pantalla. La comandante de guerra Crush se quedó analizando las palabras de soberbia y hablando para confirmar lo dicho por el chico. Dijo todo lo que dijo es cierto, Anastasia. Sí que era fuerte, me sorprende que pudieran encontrar una forma de derrotarlo de una manera tan rápida, dijo, mientras recordaba que en Priestella pudieron encontrar la debilidad del arzobispo con relativa rapidez. Ese chico es increíble cuando se trata de patear el trasero de los del culto, dijo Ricardo, recordando cómo Subaru le había pateado el trasero a todos los arzobispo y bestias con los que se había enfrentado. Priscilla. ¿Qué opinas de lo que dijo ese plebeyo sobre Codicia Alal? Princesa, creo que era demasiado poderoso, aunque eso no se comparaba para nada con su fuerza. Priscilla. Vuelves a decir otra cosa que es completamente cierta. Parece que eres uno de los únicos que tiene neuronas en esta sala. ¿Con qué es por eso que Subaru me pidió que tocara el corazón del arzobispo varias veces? Dijo Reinard en voz baja, pensando en las estrategias que su amigo le había dicho. Parece que siempre es de pensamiento rápido en las peores situaciones. Sonrió mientras miraba a su amigo inconsciente. ¿Acaso Subaru tuvo que enfrentarse a una amenaza como esa? Rem se lamentaba por su misma inutilidad de no haber estado en los momentos más difíciles para su héroe, aunque también estaba demasiado orgullosa por los logros que había conseguido su héroe. Mirando un poco deprimida a Remoto, trataría de animarla. Después de todo sabía lo importante que era la chica para su amigo, aunque no la conociera muy bien. Tranquila Ren, Subaru me había dicho muchas cosas de ti y que gracias a ti fue que él tuvo la determinación para retar a la ballena blanca y salir victorioso. Rem sonrió un poco al saber que su héroe hablaba de ella como su inspiración. Te lo agradezco, Otto, dijo con una pequeña sonrisa. Los gritos y maldiciones no tienen que ver en lo absoluto por el miedo de perder su vida, es la ira incontrolable que siente hacia sus esposas, quienes probablemente provocaron el incendio. Malditas sean esas personas que han tomado mis posesiones. Priscilla. ¿Qué plebeyo más asqueroso y repulsivo es ese arzobispo? Simplemente es escoria, diría con una mirada de claro desprecio. Qué desagradables, diría Emilia mientras recordaba su tiempo conviviendo con Regulus. Definitivamente esa fue una de las personas más desagradables que ella había conocido en toda su vida. Crush.
¡Qué hombre tan ruin y desagradable! Simplemente un desperdicio. Claramente a la comandante de guerra le desagradaba la forma en la que Regulus trataba a sus esposas como simples sacos de carne ram. Puede que Barusu sea un acosador y asqueroso pervertido, pero comparado con ese arzobispo, Barusu es el hombre perfecto. Felt. Me alegra que le hayas pateado el trasero a ese imbécil. Reynard no merece ni el aire que respira, ¿sabes? Fue bastante divertido cuando me ordenaste enfrentar a un arzobispo. Nunca me había enfrentado a uno, aunque fue algo decepcionante enfrentarme a ese. No resultó ser más que escoria, diría Elsa. Simplemente si hubiera estado con su autoridad funcionando, digamos que no hubieras terminado muy bien, por eso me encargué de deshacerme de eso. No quería que algo te pasara, te necesitaba para otras cosas, diría el arzobispo. Elsa. Entonces te preocupas por mi seguridad. Qué lindo, dijo con una risa algo coqueta. ¿Acaso piensas que soy una dama que necesita que la protejan? Tómalo como quieras, Elsa. De todos modos, no podía dejar que murieras. No, aún después de todo, eras lo más cercano a un socio y compañero que tenía. Resoplando un poco el arzobispo, hablaría. De hecho, me tocó morir más de 10 veces para evitar que fueras asesinada. Digamos que los primeros intentos con Regulus no fueron pacíficos y no salieron para nada bien. Además, no sé qué fue peor, escuchar su parloteo en bucle o que me cortara las extremidades uno por uno. Elsa. Vaya, sí que te preocupas mucho más de lo que pensé por mí. Eso sí es lindo. Y yo que pensé que tu corazón era tan frío como el hielo. Como sea, eso no importa, solo sigue viendo la maldita función. Tú ya debes hacerte una idea de lo que realmente pienso de ti, Elsa, diría el arzobispo mientras trataba de concentrarse solamente en la pantalla. Apreciaría si cerrases tu desagradable boca. El frenético hombre se come una patada proveniente de un pie que atraviesa unas ardientes paredes. Mareado tras haber recibido tan imprevisto ataque, el hombre sale volando a través del pasillo hacia una de las paredes, la cual está debilitada por el fuego. No logró soportar el peso del hombre y cae. Él se vuelve para detener su caída, quedando boca arriba mirando el techo que se encuentra ardiendo. ¿Qué es? Garfield. Toma eso, maldito bastardo hablador, dijo un semihumano con una sonrisa. No le agradaba mucho ver la vida de ese arzobispo, pero tenía que admitir que ver cómo le patean el trasero a un arzobispo era algo que le encantaba. Frederica. Cuida tu vocabulario, Gar, ya hemos hablado de eso, diría sonriendo para molestar a su hermano pequeño. Garfield. El capitán dice que yo puedo decir lo que quiera mientras haga un buen trabajo, y eso es justo lo que siempre hago. Siempre que capitán no puede patearle el trasero a alguien, yo como buen escudo me encargo de respaldar a capitán. Emilia rió un poco al ver la discusión por estas pequeñas cosas. Estaba tan agradecida con su caballero. Él le trajo vida a la mansión desde que él llegó. Han pasado muchas cosas interesantes que han podido hacerla sonreír. Algunas personas en la sala rieron por las interacciones entre ambos hermanos, aunque como no es sorpresa para nadie, tanto Priscilla como el arzobispo de la soberbia ni siquiera mostraron interés por lo que decían esos dos. El santo de la espada pudo reconocer a la perfección quién fue la persona que ejecutó el golpe. Con solo ver el pie de quien lo lanzó, reconoció esos movimientos de alguien algo torpe pero determinado. Él estaba seguro que ese movimiento lo hizo Subaru Natsuki. Este fuego es una carta de despedida por partes de muchas de tus esposas. Hablando con claridad, tal parece que este es el fin de esas cadenas de amor de terror, la misma que escucho cuando le dieron la patada. Nunca creí que un simple plebeyo tan debilucho como tú tuviera el valor de golpear a uno de los arzobispos más fuerte. Sí que eres alguien lleno de sorpresas, diría la princesa Carmesí mirando al arzobispo de una manera algo interesada. Definitivamente sí que eres una perra. Antes que el arzobispo pudiera terminar su oración, el caballero de Priscilla saltó rápidamente hacia él, pero como siempre Elsa saltó en la defensa del arzobispo. Lo siento, hermano, pero no puedo permitir que hables así sobre la princesa, así que te pediré que te disculpes con ella, dijo mientras ponía sus manos en la espada que tenía detrás de él. No me gusta mucho pelear, pero si tengo que hacerlo por la princesa, lo haré. Elsa. Si quieres hacerle algo a Soberbia, tendrás que pasar sobre mi cadáver, y déjame decirte que matarme no es lo más fácil del mundo. Muchos caballeros del reino lo han intentado y como verás cada uno de ellos ha fracasado. Déjalo, Elsa, dijo una voz fría. Esta era la del arzobispo, el cual tenía una mirada curiosa hacia él. No puedo entender por qué te esfuerzas en cuidar a esa perra que llamas princesa, pero tú mismo tendrás tus motivos para hacerlo. Solo lárgate antes de que decida usar alguna autoridad para acabar con tu vida. Agradezco tu oferta, hermano, pero me niego a eso. No puedo dejar que insultes a la princesa. Si tú no me matas ahora, me matará ella por no defenderla, diría mientras sacaba la espada de su funda. Y déjame decirte que prefiero morir por tus manos antes que por las manos de la princesa. Oye, entidad misteriosa, mi habilidad funciona aquí. Temo decirte que tanto tu habilidad como el retorno por muerte está desactivados aquí, así que lo mejor sería que dejen de pelear. Y Priscilla, deja de estar tratando de invocar tu espada para cortarle la cabeza a Soberbia.
soberbia en un rápido movimiento tanto Al como Elsa se lanzaron a pelear, pero antes de que la espada de Al chocara contra las cuchillas de Elsa alguien intervino. No es momento para pelear, por favor. Como caballero de una candidata al trono puedo entender tu postura, Al, pero no es necesario que pelees contra esta asesina. El encargado de interferir en la pelea era Reynard Van Astrea. Es mejor que le hagas caso a la maldita arma del reino, mejor deja esa pelea y ven a alabarme como debes, plebeyo, dijo. Sí, princesa, dijo mientras caminaba de vuelta al asiento junto a Pristilla. ¿Te parece si tenemos un nuevo baile santo de la espada? Tengo algunas cuentas que saldar después de nuestro último encuentro. Quiero vengar al hombre que te encargaste de matar, diría Elsa con una sonrisa. No es momento para esto, Elsa, siéntate y tú lárgate de aquí, dijo el arzobispo, viendo con demasiado odio al santo de la espada. Todos podían sentir la clara tensión que había entre estos dos. Elsa. Muy bien, Subaru, diría Elsa sin rechistar, mientras se sentaba al lado de Subaru mirando cómo este se seguía viendo con el santo de la espada. Felt. ¿Se gustaron o que mejor vuelvan a sentarse? Que quiero ver cómo continúa esto, dijo, lanzando una ligera broma. El resto de la sala soltaron pequeñas risas, incluso Pristilla sonrió un poco. El único que no sonrió y puso una mueca de puro desprecio fue el arzobispo, el cual se sentó mientras el santo de la espada decidía retirarse junto con su dama. El hombre se sacude rápidamente, se arrastra a través de la pared desquebrajada, mientras una mujer de un vestido negro entra en la sala en llamas. Otra vez esa mujer desagradable, supongo, dijo Beatrice con frustración, recordando cómo Subaru aún le contaba que tenía pesadillas con la cazadora de entrañas y que no podía dormir muy bien a veces. Por eso Elsa. Oh vaya, parece que te desagrado demasiado, pero ni nos conocemos. ¿Qué pude haberte hecho yo para que me odies tanto? Diría con una sonrisa. Tu presencia simplemente hacía que el Subaru de Betty se sintiera incómodo y ansioso. Además lastimaste de muchas maneras al Subaru de Betty. Eras y sigues siendo una mujer completamente despreciable. Nunca pienso olvidar todo el daño que le causaste al Subaru de Betty, y ni siquiera te pienses en acercar a él porque pienso eliminarte, supongo. Elsa. Parece que esa otra yo no tenía la misma relación que tengo con Subaru, aunque conociéndome a mí misma puede que ella haya tenido una repulsión o fascinación por las entrañas y ojos de ese chico. Eres más desagradable de lo que esperaba, pero cualquier cosa que intentes, cazadora de entrañas, no puedo dejar que te acerques al Subaru de Betty, así que considéralo una advertencia, o si no me veré obligada a usar magia contigo. Tengo que advertirte que soy una gran usuaria de magia, así que no te lo pondré fácil. Su sonrisa es resplandeciente y su larga trenza negra la caracteriza, pero lo que más dice sobre su identidad es el arma que sostiene en su mano derecha, su kukri ladrona. ¿Quién te crees que soy? Tu estupidez te llevará a arrepentirte. El hombre parlotea mientras levanta los brazos en un intento para atacar a la mujer, pero tras un ligero impacto tras la visión de su brazo, pequeños trozos salen volando frustrándolo. Él mira hacia abajo y observa ambos miembros faltantes. Esto tampoco es para ti, Petra, gritó rápidamente Frederica mientras saltaba a taparle los ojos a la pequeña niña, la cual estaba algo enojada por no poder ver lo que se estaba mostrando en la pantalla. Esto es repulsivo, sumamente asqueroso e innecesario. Algo como esto es simplemente indigno de ser apreciado por mí, habló Pristilla con claro disgusto por la escena que se mostraba ante sus ojos. El ver como un cerdo como ese grita no tiene nada de divertido. Los caballeros de la sala solo observaron sin decir nada. Para todos ellos esta no era una vista ni grotesca ni nada especial en todas sus vidas. Habían visto cosas peores, como Reynard, el responsable de acabar con miles de vida por ser usado como arma por el reino, o Julius cuando se enfrentó al arzobispo de la pereza, o al enfrentándose a Capella o Felix Wilhelm, dijo el payaso con una sonrisa, viendo como un arzobispo que se autoproclamaba como más fuerte que el santo de la espada era vencido sin apenas esfuerzo por la asesina de entrañas. Para Emilia ciertamente esta era una vista algo repulsiva y desagradable. No estaba acostumbrado a ver esto, pero estar al menos con su caballero al lado la calmaba un poco. ¿Acaso Subaru tuvo que enfrentar a gente tan fuerte por sí solo? Pero él a veces sabía sus debilidades sin aparentemente conocerlos. ¿Acaso él tiene no eso? No. Emilia se negó a creer la existencia del retorno de la muerte como una habilidad que su caballero tuviera. Subaru simplemente debió descubrirlo por deducción. Si eso debe ser la duquesa de guerra, miraba al niño a su lado. Subaru Natsuki, tú en verdad tienes ese poder. Ella empezó a conectar las piezas. Ese niño sabía cosas que nadie podía saber a menos que las viviera con anticipación, y si ese era el caso, porque simplemente no optó por decirles sobre el poder que compartía. Tal vez ella estuviera sacando teorías adelantadas, pero si Natsuki Subaru tuviera ese poder, todo encajaría en ese caso. Aunque por el bien de la propia salud mental del chico y el de su corazón, esperaba que ese caballero tan tonto pero determinado
amable y de buen corazón no haya tenido que sufrir el dolor de la muerte. Para muchos este sería un recuerdo desagradable, para la retorcida mente de soberbia este era un hermoso recuerdo. Ver como uno de los enemigos que más vidas le costaron era asesinado nuevamente por él resulta algo ciertamente satisfactorio. Esto resultó tan bueno que incluso una sonrisa se puso en su rostro. Simplemente tanto parloteo no te sirvió de nada. Regulus, vaya, pareces demasiado feliz. Sabes, muy pocas veces te he visto así, excepto cuando jugabas con Meili. Cuando estabas con ella parecía que sonreías mucho y reías demasiado junto con ella, era agradable. Y solo sonrió por ver de nuevo a ese bastardo sufriendo. La verdad, arzobispo Regulus, fuiste uno de los peores dolores que tuve en mi camino. Imposible, ¿qué demonios está pasando?, grita el hombre invencible inmortal. Olvide cuál era. Pero ahora que conozco cómo funciona el truco, no eres más que un desagradable insecto. ¿Cómo pudo lastimarme una prostituta como tú? Siquiera una maldita perra como tú tiene el derecho y la autoridad de tocarme. Gritó el hombre enojado. Todas las mujeres en la sala podían estar de acuerdo en algo. Regulus era una de las personas más irritantes y asquerosos que habían conocido en este mundo. Ninguna de ellas tenía una objeción sobre la manera en la que estaba terminando la vida de este arzobispo. Supongo que hasta para ti la palabra prostituta va muy lejos, dijo el espíritu mientras miraba a la asesina de entrañas, aunque cosas como loca de las entrañas y el resto de apodos que decía el Subaru de Betty si iban contigo, Elsa. O te lo agradezco, aunque personalmente me da igual cómo me llames. Mis víctimas lo único que esperaba ver eran las brillantes tripas de un insecto tan hablador como ese arzobispo. Sí que fue un hombre irritante hasta el final. Supongo que Regulus-san no es muy bueno con los modales cuando está en ese tipo de situaciones, diría el arzobispo en un tono burlón, al notar la desesperación en los ojos del hombre autoproclamado arzobispo de la codicia. Olvidándose de sus miembros perdidos, el hombre intenta maldecir a la mujer, pero ella no se lo permite. Posicionando su pierna entre las de él, ella se agacha y lo golpea en la entrepierna. El golpe es tan fuerte que lo eleva por los aires, mientras que la mujer blande sus cuchillas de la muerte. Sí que es un plebeyo ruidoso, nunca sabe cuándo callarse aun cuando le faltan dos brazos. Ese despreciable arzobispo sí que es el más irritante de todos. Ouch, se escuchó en toda la sala mientras todos los hombres ponen sus manos cerca de su entrepierna para protegerla. Casi todos los hombres pudieron sentir algo de empatía Regulus por parte de la asesina. Oye Garfield, ¿estás bien?, preguntó el comerciante al ver como uno de sus mejores amigos sostenía su entrepierna mientras parecía que lo que se mostró en pantalla despertó algún trauma. Bueno, promete que no le dirás a nadie, y si lo haces solo díselo o al capitán. Tú y él son los únicos quienes confió para esto. Bueno, verás, en mi tiempo en el santuario siempre que Ram venía trataba de hacer que se enamorara de mí. Un día por error toqué uno de sus pechos y bueno, ella me terminó golpeando en la entrepierna con todas sus fuerzas. Aún recuerdo ese dolor, diría Garfield demasiado avergonzando. Unas pequeñas carcajadas se escucharon para luego oírse alguien riéndose frenéticamente. Este era Otto, quien no podía creer lo que le había contado Garfield. Jajajaja, ¿en serio te pasó eso?, decía aún riendo. Sabía que no debía decirte eso, diría Garfield tratando de esconder su vergüenza de Otto. El resto de la sala se miró confundido por el comportamiento que estaba mostrando el comerciante. Ahora Mimi era la más confundida y mirando a Garfield dijo: oye Ricardo, el chico tigre está demasiado, tal vez ese comerciante sepa algo, dijo Ricardo mirando como el guerrero del campamento de Emilia seguía algo sonrojado. Oye comerciante, ¿qué fue exactamente lo que le pasó a tu amigo semi-humano?, dijo hablando en voz alta. Lo siento Garfield, pero tengo que decirlo. A punto de hablar Otto fue callado porque una silla de la sala fue arrancada y lanzada golpeándolo directamente en la cara comerciante, el cual cayó al suelo. Maldición, ¿qué te pasa Garfield? Me pudiste haber matado, diría quejándose Garfield. Te dije que te callaras, maldita sea, obligaste a mí increíble yo a callarte, diría el chico aún con un sonrojo mientras se sentaba el resto de la sala. No puedo evitar reír, incluso Pristilla y el arzobispo se vieron entretenidos por el comportamiento que estaban mostrando esos dos. Definitivamente para algunas personas de la sala eso fue algo que necesitaban, una buena ración de risas para quitar las cosas desagradables que habían estado viendo en las últimas horas. Gracias a la extraña pantalla, Emilia sonrió al mirar las interacciones de Garfield y Otto le recordaban a cómo su caballero siempre menospreciaba a Otto, aunque esto obviamente lo hacía en broma, ya que Subaru le había confesado en privado a ella que Otto era una de las personas que más le importaban en este mundo. Rem se veía entretenida por la escena que estaba pasando a su lado. Esas actitudes tontas que tenían esos dos chicos le recordaban a la perfección las actitudes que algunas veces llegaba a tomar su héroe solo para hacer sonreír a todos en la mansión. El arzobispo, aunque riéndose, se encontraba viendo a Otto con curiosidad.
recordar cómo fue exactamente que en tan alegre terminara convirtiéndose en el comerciante de la muerte. Definitivamente él tenía sus propias preguntas a las cuales buscaría respuesta en algún momento. Estas personas, que llaman a Natsuki Subaru como un héroe, en verdad son un enigma que tanto lo conocen. Dudo que ellas sepan del retorno por muerte. ¿Acaso si supiera de ese poder lo seguirían considerado un amigo, un aliado, alguien en quien confiar? Con una sonrisa el arzobispo estaba formando un nuevo plan en su mente: destruir al nuevo héroe que todos tienen. Natsuki Subaru, el héroe que todos aclaman. Ahora ella corta sus brazos hasta los hombros y cercena sus piernas hasta los pies. Todos es cortado y la sangre se abulta, mientras el cuerpo del hombre se vuelve algo completamente atroz e irreconocible con su estado original. Yo, es increíble que aún intentes hablar en esa condición. La mujer presiona su pie sobre el torso del hombre, el cual ahora se considera un blanco pequeño, lanzándolo por la ventana fuera de la mansión en llamas. Esto es demasiado cruel incluso para él, diría Krushch. Mirando la pantalla, ella compartía el mismo odio que todos tenían en la sala en contra de él. Parecía demasiado macabro extender el sufrimiento de ese hombre. Ella sabía los miles de mujeres que había hecho sufrir y todo el daño que causó, pero simplemente esto le parecía demasiado, y más sabiendo que ahora podían acabar con él fácilmente con un solo ataque. Alargar su sufrimiento no es algo necesario en esta situación. Estoy de acuerdo contigo, la demostración de ese acto sangriento es algo bastante innecesario y deshumanizado. Comparto la opinión de todos, que ese arzobispo es una escoria, pero pese a eso una muerte rápida hubiera sido mejor, o al menos en esa tortura que están haciendo hubieran tratado de sacarle algún tipo de información del culto. De otro modo veo completamente inútil esa tortura que le están haciendo, diría la dueña de la compañía Osin mientras acariciaba su bufanda. Este tipo de actos es algo que Betty no quiere ver, supongo, diría el pequeño espíritu mientras trataba de desviar su mirada a otro lado. Sé que eres un arzobispo y la empatía es algo que dudo que un desquiciado como tú tenga, pero comparto la opinión de mi señora. Si no buscas sacarle ningún tipo de información a ese arzobispo, su muerte en ese caso, o acaso un maníaco como tú disfruta con esos actos tan desagradables. Si ese es el caso, no me sorprendería saber por qué trabajas con la asesina de entrañas, diría Julius. Estoy de acuerdo con el caballero de la señorita Anastasia, no hay ningún tipo de honor en realizar ese tipo de actos sin ningún objetivo. Además me parece algo cobarde de su parte el ni siquiera enfrentarse a su rival y dejar que alguien más pelee mientras usted solo hace los planes. A diferencia suya, Subaru no decide hacer los planes arriesgando su propia vida. Él al menos conserva su honor en batalla y decide siempre ir al campo a enfrentar a su rival, diría el demonio de la espada. ¿Y crees que todo lo que tuve que hacer para llegar hasta ese punto no fue arriesgar mi vida? Puede que no sea tan fuerte como ese héroe Subaru Natsuki, pero yo mismo dejé varias de mis vidas atrás tratando de enfrentar ese problema. Además era lo más óptimo dejar que alguien fuerte se enfrentara contra ese arzobispo para asegurar mi victoria. Sería algo completamente estúpido arriesgar. Cobarde si quieres, pero sabes lo que realmente importa es el resultado final en batalla. El resto realmente no importa, porque no todas batallas se ganan con una estúpida fuerza de voluntad, viejo, dijo el arzobispo con cierta rabia. Además, si quieren saber por qué lo dejé en ese estado fue porque tenía que darle un mensaje a ese idiota. Es algo que me pidieron como últimas palabras sus esposas, y hasta un idiota como yo pensaba cumplir eso, diría el arzobispo. Elsa sonreía al ver cómo fue su batalla contra el arzobispo. Realmente fue una pelea decepcionante para ella. Pareció poder ver cómo soberbia se regodeaba sobre ese triunfo. La hizo feliz de algún modo que no pudo entender al principio. A través de filosos trozos de cristal roto de las ventanas, incapaz de protegerse a sí mismo por la falta de miembros, el hombre cae en la tierra. Para su suerte solo cayó de un segundo piso, lo que evitó que sufriera heridas mortales. Aún así, la pérdida de miembros y la gran cantidad de sangre ya es un hecho fatal. Como si pudiera soportar esta adyacente estupidez. Yo soy el ser más poco consciente de mis acciones humildes y sin avaricia. Así es como vivo mi vida, y aún así, porque yo, de todas las personas, tengo que hacer frente a los chantajes y los fracasos humanos. Sigue siendo tan irritante, no puede callarse por un maldito segundo, solo sabe parlotear. Ese maldito arzobispo incluso cuando se está muriendo sigue hablando puras tonterías. Es insoportable, diría Feld, bastante harta de toda la palabrería de Regulus durante la función. Vamos, señorita Feld, debe calmarse. Entiendo que la actitud sea algo irritante, pero es simplemente parte de la función, diría Reinhard mientras trataba de calmar a su dama, pero no lo conseguía. Lo único que consiguió fue que ésta tratara de mandarle golpes que claramente por todas sus ventajas
bendiciones, ninguno le pudo dar. Ciertamente la actitud de ese arzobispo era algo molesta, eso era algo que Priscilla no pensaba negar ante nada, pero le intrigaba saber cuál podría haber sido el potencial verdadero de ese poder si alguien con un mínimo de cerebro lo utilizaba. Tal vez si ese poder hubiera caído en manos como ella podía haberle dado algún uso útil, aunque rápidamente descartó estos pensamientos. Una diosa como ella no necesitaba un regalo de una persona tan desagradable y asquerosa como lo fue la bruja de la envidia. Satella, la princesa comerciante, estaba intrigada por saber el verdadero potencial de ese poder. Les había explicado claramente cuál era el potencial de esta autoridad. Se preguntaba si realmente podría crear algún hechizo o algo parecido que imitara el poder que tenía esa autoridad. Ciertamente las autoridades eran un regalo asqueroso concedido por el enemigo de todas las razas, la bruja de la envidia, pero no podía negar que si lograran recrear alguna magia con un potencial parecido al de una sería algo increíble que ayudaría a mejorar su fuerza militar, aunque es algo decepcionante que una habilidad así terminara en una persona como ese arzobispo, dijo una Anastasia aburrida por el comportamiento que demostraba ese arzobispo. Ja, a ese bastardo sí que le gusta mucho hablar, diría Garfield claramente enojado. Me gustaría poder cerrarle la boca, seguro que mi increíble yo lo puede vencer fácilmente, diría con claro orgullo. Si Baruso era decepcionante, este hombre definitivamente es un desecho humano, no merece siquiera el aire que respira, lo único que merece es una muerte dolorosa como la que se le está dando, así que apruebo tu método para torturarlo, diría Ran dándole un pulgar arriba al arzobispo, lo que sorprendió a toda la sala. Emilia rió un poco de los extraños gestos que Subaru solía hacer de vez en cuando. Pensé que no te gustaban los gestos que solía hacer Subaru. Algunos gestos que hace Barusu simplemente resultan ser algo útiles, aunque no puedo decir lo mismo de él. No entenderé cómo mi querida hermana puede preocuparse por alguien como él, es solo que Subaru-kun es increíble, dijo algo sonrojada, deseando que el resto dejara de mirarla y que la función simplemente siguiera regularmente. Cuando insultas a las personas de esa manera, es obvio que vas a ser golpeado con los papeles de divorcio. Regulus-san, con que por fin te cansaste de dejar que alguien más hiciera el trabajo sucio por ti y te dignaste a aparecer. Vaya, en verdad, eres un cobarde, diría Julius con una mirada desafiante hacia el arzobispo, que tenía a pocos metros de él. Tienes razón, soy todo un cobarde, pero al menos mi plan salió bien. Después de todo, no soy tan estúpido para enfrentarme a alguien mucho más fuerte sin tener un plan para ganar. A diferencia de la señorita Arrogancia, puedo contra un monstruo de 400 años con un ejército precario. Antes de hacerla, diría con una mirada hacia Crush. Antes de que Crush pudiera protestar, Emilia saltó en su defensa. Solo porque Crush falló en tu mundo, eso te da el derecho de denigrarla a ella y a Félix de esa manera. No importa si incluso que ella fallara fue parte de tu plan, lo que importa es que ella junto a Subaru se encargara de deshacerse de un mal que atormentó al reino durante 400 años, y ella incluso se corbitó el alguien que sería recordada por poner fin a esa bestia. Crush se vio ciertamente sorprendida. No espero que alguien saltara en su defensa y menos Emilia. Se lo agradezco, señorita Emilia, realmente me alegra mucho seguir en una alianza con su campamento, dijo con una sonrisa. No me agradezcas, Crush, tú me has llegado a defender en muchas ocasiones, solo estoy tratando de devolverte el favor. Además no quiero que nadie manche el logro que tanto trabajo le costó conseguir a tu ejército y a mi caballero. Lo último lo diría con orgullo. Soberbia, deseaba decir algo que rompiera el ánimo de Emilia, pero su mismo amor por ella no se lo permitía. El pensar que le ganó antes de humillarla. Muy bien, tienes razón, Emilia Tan, pero eso no cambia algo. El arzobispo empezó a caminar hasta quedar delante de Julius. Puede que mi cobardía sea una desgracia para ti, pero tu misma caballerosidad y confiar en tus amigos fue tu muerte. Julius el caballero se quedó bastante choqueando por lo dicho por el arzobispo, por lo que rápidamente sacó su espada y amenazó al arzobispo. Habla ahora, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Más te vale que lo digas, no quiero arruinarte la sorpresa, sería de mala educación hacerlo. No será algo tan especial como mi regalo para Reynard, pero estoy seguro que lo amará. Solo espera a verlo y sabes, podrías matar a alguien con esa espada. Bájala si no quieres que alguien pueda sufrir un accidente, caballero perfecto, o puede que una de mis manos se deslice y termine rompiendo el cuello de tu ama, o puede que le dé una orden a una asesina y termine en ese mismo resultado. Ioni-san, no pienso permitir que siquiera le ponga un dedo encima a la señorita, diría mientras apuntaba un basto al siquiera un pelo a la señorita Anastasia. Ella nos tiene a nosotros para defenderla, diría Ricardo con un semblante de orgullo mientras miraba fijamente al arzobispo. Saben, nunca dije que los mataría, solo era una advertencia por si se les ocurría molestarme, pero bueno, ya están advertidos. Dudo que ustedes puedan hacerme algo a mí, y si incluso me matan saben que tengo intentos infinitos, por lo que al final yo seré el vencedor. Bueno, mejor vuelvo a mi asiento. Cuídate de tus amigos, Julius, y cuida bien a tu señorita, diría mientras volvía a su asiento.
asiento en esos momentos. Decir que Julius tenía rabia sería poco, él tenía odio hacia ese arzobispo. El simple hecho de atreverse a amenazar a su señorita con tal descaro no era algo que estuviera dispuesto a tolerar, pero sabía que no era momento de pelear, por lo que solo pudo quedarse meditando en su asiento, tratando de reprimir esa molestia que sentía por ese maldito arzobispo. Con una mirada curiosa Anastasia vio todo. Ella tendría que ser cuidadosa a la hora de tratar con ese arzobispo. Afortunadamente tenía un muy buen equipo de mercenarios y un caballero excelente. Por ahora lo único que tenía que hacer es como pensar y hacer un plan para que Subaru Natsuki pueda terminar con su campamento de alguna u otra forma. Priscilla simplemente rió ante el espectáculo llevado a cabo por ese ridículo bufón que se hacía llamar a sí mismo arzobispo de la soberbia. Hasta para ser uno de esos locos, sigue siendo bastante entretenido verlo actuar de esa forma, ¿no te parece, Alal? Sí, princesa, aunque no cree que sea un poco peligroso meternos con él de algún modo. Digo, todos esos tipos del culto están locos de remate, y si sumamos sus autoridades no los hacen los mejores enemigos. ¿En serio que eres un tonto, Al? ¿Acaso crees que una diosa como yo siquiera tiene que preocuparse por cosas tan asquerosas como una autoridad otorgada por una bruja? Eso simplemente no tiene sentido. Recuerda que la suerte está de mi lado, y suceda lo que suceda, las cosas estarán siempre a mi favor, Al. Si usted lo dice, princesa, aunque ya está empezando a hablar como ese tal Regulus. Antes de que Al pudiera notar que dijo lo que pensaba en voz alta, fue arrojada varios metros por una patada de Priscilla. Preparando por el impacto, el caballero simplemente cerró los ojos, pero antes de que pudiera llegar a chocarse contra una pared algo lo dentaria. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz alta y un poco aturdido. Sabes, deberías dar las gracias cuando alguien te ayuda, o eso es lo que diría Regulus, pero realmente no me importa si me das o no las gracias, solo no quiero que estés interrumpiendo la función, así que lárgate a tu asiento rápidamente, diría el arzobispo mientras miraba a Al con indiferencia. Al. Vaya, te lo agradezco, hombre, en verdad pensé que mi casco iba a recibir una abolladura. No sé qué hiciste para parar el impacto, pero gracias, aunque puedo preguntar por qué exactamente me ayudaste. Digo, no parece ser del tipo que ayuda a los demás. Sonriendo, el arzobispo hablaría en voz alta. Digamos que de donde vengo tu contraparte estaba bastante harta de una princesa y hiciste un trato conmigo, me dijiste su ubicación y dónde podría emboscarla, el resto ya te lo podrás imaginar, así que tómalo como un agradecimiento por ayudarme a acabar con tu hermosa princesa. Sin ti no habría podido hacerlo. Al se sintió bastante mareado por lo dicho por soberbia, pero no queriendo discutir el tema volvió a su asiento, donde sería recibido por varios golpes de Priscilla para que finalmente pudiera sentarse. El resto de personas en la sala pareció haber escuchado todo atentamente, pero parecía que nadie quería opinar sobre el tema de que Al traicionara a Priscilla en ese extraño mundo. Incluso dar vuelta es una ardua tarea para este hombre, pero de repente alguien entra en su campo de visión. Qué poco honorable es dejar a un enemigo en ese estado, diría Willem mientras los demás caballeros en la sala asentían apoyando su postura. Supongo que no se puede esperar mucho de personas pertenecientes al culto de la bruja, diría un Félix tratando de recuperarse de la anterior vista mientras aún era cuidado por su señora de cerca. Un chico de caballo negro, con ojos desagradables, vistiendo una túnica negra que cubría todo su cuerpo. Este era Natsuki Subaru. Es lamentable lo poco que este hombre ha captado de la situación, suspiraba Subaru. No creí que todos colaborarían para lograr esto. Regulus-san, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Espera, entonces tú planeaste esto. Tú fuiste aquel que cometió tal acto de injuria contra mí. El hombre Regulus finalmente comprende la situación mientras Subaru, encogiendo sus hombros, mostraba una sonrisa torcida menospreciado a los ojos de Regulus, que albergaban inmensa furia, siempre siendo un bastardo hasta el final. Regulus-san, no importa cuando disfrute el verte en ese estado tan patético. Sí que supiste mantener tu forma de pensar hasta el final, sí que fuiste codicia hasta tus últimos momentos, diría el arzobispo de la soberbia. Una pequeña niña finalmente conseguiría quitarse la mano de Frederica de los ojos para seguir apreciando aquella horrorosa función. Al finalmente abrir sus pequeños ojos, la vista que se encontró no fue nada agradable para ella. Vio a un hombre de pelo blanco sin ninguna de sus extremidades, pero lo extraño es que el hombre no parecía estarle importando su estado. Lo más perturbador de esta vista fue ver que el chico del que la pequeña Petra se había enamorado era el responsable del estado de ese hombre, y lo más horrible para ella fue ver que parecía estar disfrutando por completo el ver al hombre en ese estado tan lamentable. Casi parecía que fuera a soltar una sonrisa sádica en algún momento. Cuando Frederica notó que Petra estaba apreciando la función, trató de volver a taparle los ojos, pero la pequeña niña negó con su cabeza. Petra,
No puedes protegerme por siempre, Frederica Wansam. Esta vez tienes que dejar que vea y enfrente esto como todos. Hablaría con algunas lágrimas en sus ojos. Puede que esta función sea horrible, pero si aprendí algo de Subaru es que a veces tengo que afrontar las cosas por más difíciles que sean. En estos momentos Frederica no sabía qué hacer, pero recordando el comportamiento obstinado que tenía el niño dormido en la silla, sonreiría y acariciaría la pequeña cabeza de Petra para tomar su mano y sonreír. Está bien, Petra, no trataré de evitar que veas esto, pero enfrentaremos esto las dos, diría con una sonrisa Petra. Muy bien, Frederica Wansam, pero antes de que la niña pudiera sentarse para seguir viendo la función, ella haría una de las poses que tanto le gustaba hacer a su héroe y señalando al arzobispo hablaría: no me importa las cosas horribles que hayas hecho, sé que Subaru no es como tú y mucho menos te tengo miedo, diría con una sonrisa brillante. Antes de volver a sentarse, las reacciones en la sala por las acciones de la pequeña niña fueron variadas. Los caballeros de la sala asintieron en señal de aprobación y admiración por la niña. Otras personas como Emilia simplemente sonrieron al ver que Petra imitó la pose que tanto le gustaba hacer a Subaru. La princesa carmesí vio desinteresadamente el acto de la niña y más bien esperó algún tipo de reacción del arzobispo. Por su parte, soberbia simplemente miró a la niña algo sorprendido. La pose que había hecho trajeron viejos recuerdos que hicieron una pequeña sonrisa en sus labios, aunque también se preguntó por qué una niña como esa admiraría tanto a un perdedor como él. Sea lo que sea que haya hecho, en lo que cueste, maldito escoria bastarda, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Tomaste a mis esposas, mis amadas esposas, y en mi presencia las quemaste hasta morir junto con mi mansión. ¿Comprendes la informalidad y la infamia de tus actos? ¿Acaso eres capaz de entender todos los crímenes que has cometido contra un humilde e inocente hombre como yo, asesino de esposas? Hombre, ese lado tuyo no me lo esperaba. No puedo hablarte lo atónito que estoy, pero déjame decirte que fueron tus esposas las que ofrecieron sus vidas por esta estrategia anticorazón. Yo no es posible. Subaru agarra su oído mirándolo atónito mientras informa a Regulus sobre esto. El hombre parece quedarse sin palabras. Esto es algo que Regulus encuentra inesperado, mientras Subaru lo encuentra incomprensible. Vaya, Subaru-kun, parece que optaste por la mejor estrategia de todas. No me sorprende que hayamos podido ser buenos socios. Si estos eran tus tan efectivos métodos de trabajo, realmente eres demasiado audaz cuando dejas tu humanidad de lado. No sé si mi otro yo te lo dijo, pero el tener tu humanidad es algo que simplemente te estorba a la hora de conseguir tus objetivos. Ran simplemente miraría a Roswell sin decir nada. Ella no podía entender cómo estaba de acuerdo con los métodos que eligió esta versión retorcida de Barusu, pero tampoco pensaba cuestionarlo de ningún modo. ¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho desde el principio que tenía que dejar mi humanidad de lado para conseguirlo todo, creo que tienes razón en eso. El aferrarme solo a una cosa hizo que hiciera logros que yo mismo consideré imposible. Digo, convertirse en un arzobispo de la noche a la mañana no lo hace cualquiera, diría soltando una risa mientras ve a Roswell, pero supongo que ambos estamos dispuestos a vendernos nuestras almas mutuamente. ¿No estás de acuerdo con eso, payaso? Si tanto tú como yo conseguía lo que queríamos, no dudaría ni un segundo en ofrecerte mi alma o mi vida. Después de todo, mi objetivo vale mucho más que cualquier otra cosa. Mientras Julius escuchaba la charla entre el ahora enemigo del reino Roswell L. Matters y el arzobispo de la soberbia, aún no podía comprender del todo por qué esas mujeres eligieron morir antes que pedirle ayuda a los caballeros. Nadie debería haberse visto a elegir el suicidio como opción, y menos de una manera como esa. ¿Acaso él le estuvo fallando a las personas, y en vez de ser un caballero que proteja a los débiles solo fue uno que le sirviera al reino? ¿Acaso mi juramento que hice para proteger a los demás no importó si dejé que personas inocentes sufrieran? Dijo Julius en voz baja. Ricardo. Vamos, hombre, entiendo cómo te sientes y no puedo decir que es algo fácil de digerir, pero trata de levantar tu cabeza. Hay damiselas y niños como el chico tigre que necesitan que nos mantengamos fuerte para consolarlos si no pueden soportar esto, así que trata de mantener una sonrisa como la que tenía ese pequeño bastardo cuando se arrojó desnudo a la batalla contra la ballena. Una pequeña sonrisa se pondría en la cara de Julius al recordar lo obstinado que fue Subaru y como este siempre mantuvo su sonrisa sin importar qué pasara, por lo que levantando su cabeza el caballero estaba listo para seguir viendo la pantalla sin seguirse culpando por las vidas que no había podido salvar. Regulus mantuvo muchas mujeres a las que llamaba esposas en su mansión, exaltando la grandeza de su vida matrimonial, donde amenazaba con asesinarlas violentamente si alguna vez le desobedecían. Si eso era todo, entonces eso parecía un tipo de harem terriblemente malicioso,
Pero la repugnancia del arzobispo no terminaba ahí. El canalla confió su propio corazón a sus esposas, haciendo que su cuerpo se detuviera en el tiempo, haciéndolo inmortales sus esposas. La única manera de derrotar al arzobispo Regulus Corneas es devolviéndole su corazón. Por eso ellas nunca recurrirían a un caballero. El miedo que le tenían a él era tanto que ni siquiera tenían esperanza que alguien o algo las pudiera salvar. Apretando sus puños, Julius sintió gran frustración e ira por no ser capaz de hacer nada, pero recordando las palabras de Ricardo trató de mantenerla fallada mientras escondía la gran rabia que tenía en su interior. Emilia, a diferencia del resto de la sala, soltó un pequeño suspiro de alegría. Muchos estarían confundidos, pero la razón de este suspiro fue que ella junto a su caballero pudieron rescatar a las esposas de las manos de Regulus Corneas y evitaron que ellas tuvieran que pasar por un destino tan cruel. Por eso se sentía aliviada de cierto modo, aunque aún sentía pena por lo visto en pantalla. Esto es repulsivo. Nunca he entendido ninguno de los objetivos del culto de la bruja. Parecen tan erráticos y sin sentido. ¿Acaso estas personas buscan solo causar sufrimiento a las personas y al Subaru de Betty? Supongo que en verdad no envidia a un arzobispo. Simplemente río por el comentario hecho por Beatrice a Soberbia. Le parecía tan gracioso que pensara que el culto actuaba sin razón alguna. El mejor que nadie sabía que los arzobispos se guiaban por órdenes claras de sus Evangelion. Aunque él sabía que había un líder, nunca pudo conocerlo, pero sabía que alguien movía los hilos desde las sombras. Alguien que realmente tenía un objetivo en concreto con todo esto del culto de la bruja. Un caballero semihumano. Se sentía algo ansioso al mirar la pantalla, y no era precisamente por lo que se le estaba mostrando, sino era por las palabras que había dicho Soberbia, algo de ser una muñeca rota que le ayudaría. Félix esperaba que todo eso solo fueran parloteos de loco de ese arzobispo Crusch. ¿Te pasa algo, Félix? Te noto demasiado ansioso. ¿Acaso las palabras de ese arzobispo te siguen molestando? Sabes que es inútil razonar con él, y aunque tenga razón, el hacerle caso a sus palabras es justo lo que él quiere, así que no te preocupes por nada. Tú estás aquí conmigo y nada de lo que pasó en la pantalla sucederá. Sí, señorita Cruz, diría un Félix algo nervioso mientras tomaba la mano de su ama para tratar de calmarse y evitar sentir ese sentimiento de ansiedad. Tranquilo, no tienes que preocuparte, Félix, cuentas con todo nuestro apoyo, diría el demonio de la espada tratando de calmar al joven caballero. Sabes que pase lo que pase, estamos aquí para ti. Incluso Subaru agonizó en tomar esta decisión, pero fueron las esposas prisioneras de Regulus, o mejor dicho, las mujeres que eran prisioneras, que decidieron resolver este conflicto con él. Ellas estaban felices de morir siempre y cuando pudiese vengarse de ti. Hombre, jamás en la vida he escuchado de tal abuso verbal para orillar a una persona a hacer estas cosas. La repugnancia de los arzobispos no me sorprende, simplemente todos son asquerosos. Rol de un plebeyo, son simplemente personas las cuales no se necesitan en un mundo perfecto que una diosa como yo pienso crear. ¿No estás de acuerdo conmigo? Al claro, princesas, y usted lo dice, ha de ser cierto, diría un nervioso al mientras pensaba en lo dicho por el arzobispo. ¿Acaso él había traicionado a Priscilla? Eso siquiera era posible, además que lo hubiera orillado a hacerlo. A menos que ella descubriera su habilidad, no habría caso en hacer algo tan extremo. ¿Quién podría creer eso? Tonterías, falacias, simple estupideces. Yo amaba a mis esposas y ellas deberían amarme, ¿sí? ¿No sería extraño de otra manera? ¿Y todavía por qué esas malditas mujeres me han infligido tanto sufrimiento? ¿Eso las descalifica como esposas? Simplemente son personas que merecen ser desechadas de una maldita vez. ¿Lo dices en serio? Eso es lo que encuentro terrible en ti, Regulus. Su mirada se dirige a una silueta que sale de la mansión en llamas y aterrizaba en el jardín. Elsa, quien se limpiaba el hollín antes de notar la mirada de Subaru. Dios, ¿estabas preocupado por mí? Tranquilo, no estoy herida en lo absoluto. Ese bastardo nunca piensa callarse de una vez. Se supone que debería arrepentirse de sus malditos pecados, no seguir quejándose como si fuera alguien superior. Ese comportamiento no tiene sentido, realmente es muy irritante. No entiendo cómo mierda capitán podía resistir luchar con alguien tan hablador. Vamos, Garfield, cálmate, no quiero que te arrojes buscando pelea para tratar de sacar ese odio que tienes. Él es simplemente un arzobispo. Eso debería darte indicios de que el comportamiento que tendrá no es demasiado lógico. Supongo que tienes razón, bro. Por cierto, ¿no te has dado cuenta de que ese tal arzobispo te ha estado viendo disimuladamente por un tiempo? No quería decírtelo, pero ahora parece estar sonriendo como si el bastardo supiera algo. Otto.
Espera, como que me está mirando a mí, y porque de todos me miraría a mí, ¿acaso quiere algo contra mí? Porque siempre tengo que ser el objetivo de Natsuki-san. Tratando de esconderse, Otto se pondría detrás de Garfield. No te preocupes, bro, si ese bastardo llega a tocarte, mi increíble yo acabará con él rápidamente. No tienes que tener miedo para nada, estoy seguro que puedo derrotar a esa asesina y a ese arzobispo a la vez. Mi increíble yo se ha vuelto muy fuerte gracias a los entrenamientos con el capitán. ¿Entonces realmente estás preocupado por mí?, preguntaría a Elsa con un ligero sonrojo mientras miraba a los ojos del arzobispo. Ya sabes la respuesta a eso, solo ve la función y sabrás que pensaba en verdad Elsa. En verdad no eres nada romántico, te falta practicar mucho esa parte, aún te falta saber cómo tratar con una pobre damisela. ¿Ja? ¿Qué clase de damisela es capaz de abrir el estómago de 30 hombres en 5 minutos? Con una ligera risa habló el arzobispo. Elsa. Eso me hace aún más especial, no cualquiera puede abrir tantas tripas en poco tiempo, además sabes que podría hacerlo en 3 minutos si en verdad me lo propusiera. Después de todo no es un reto tan difícil. Betty odia este lugar, diría el pequeño espíritu mientras tenía que soportar escuchar las extrañas charlas o el extraño coqueteo que estaban haciendo ese arzobispo y esa asesina. Lo único que podía reconfortar al pequeño espíritu de una u otra manera era que podía estar abrazando a Subaru todo el tiempo que quisiera. No estoy preocupado por ti de cualquier manera. ¿Qué diablos con esto? ¿No te dije que hicieras esta mierda desagradable con él? Los labios de Subaru se torcían mientras fruncía el ceño señalando a Regulus. Regulus tenía sus extremidades la última vez que Subaru lo vio, así que esto había sido obra de Elsa. Hubiese sido molesto si lo tuvieras. Además, ¿no quieras transmitir lo que ellas pidieron? Si tienes razón, sorpresivamente parecía que Elsa pudiera ser considerada con algunas personas. En verdad, viniendo de una asesina como usted, me sorprende que haya decidido honrar las plegarias que esas mujeres hicieron antes de sacrificar sus vidas. ¿Acaso como asesina sintió que su deber era simplemente pedir con lo pedido? Diría Reinhardt, bastante interesado por saber el motivo por el que en verdad decidió hacer eso. Felt. Vamos, sabes que ella ni siquiera te va a responder, seguro solo lo hizo porque es a alguien sádica y quería verlo morir lentamente. Elsa. Con una simple mirada la asesina miró a Soberbia y este asintió, alzando un poco su voz. Hablaría, digamos que me sentí algo identificada con la situación que sufrieron esas mujeres y que menos que honrar sus últimas plegarias. Después de todo, aunque disfrute las tripas, no podía ignorar esa petición especial que me hicieron. Tanto Reinhardt como Anastasia se interesaron por lo dicho. Ambos se preguntaban cómo una asesina como lo era la cazadora de entrañas podía sentirse identificada con la situación que sufrieron aquellas mujeres. ¿Acaso ella había sufrido un encuentro con un arzobispo o algo parecido? Lo que sea que fuera, ambos sabían que no conseguirían saber que era Felt. Realmente me sorprende que la copia malvada de Nichan haya decidido darle el permiso para hablar contigo, Reinhardt. ¿Por qué lo dice, señorita Fell? Digo, mis bendiciones me indican que él me odia con fervor, pero no creo que su odio por mí le impida a él siquiera reaccionar, aunque me gustaría saber por qué alguien así me odiaría tanto. Felt. Sea lo que sea, supongo que esa pantalla nos lo mostrará. Después de todo, estaría mal si Regulus muriera sin haberle comunicado lo que sus amadas esposas planearon. Elsa clava su cuchillo en el pecho de Regulus, levanta su ligero cuerpo, que parece como un pedazo de carne clavado en un tenedor. La sangre se vierte fuera de él mientras se encuentra sediento por vivir. Esto cada vez se pone más repulsivo. Si esta extraña pantalla sigue mostrando estos actos tan desagradables, tendré que retirarme de este lugar. No estoy para nada interesada en ver actos de asesinatos como estos, diría Priscilla cubriéndose con su abanico. La comandante de guerra no sabría si estar de acuerdo con la escena o en desacuerdo. De cierto modo ella comprendía y entendida que este hombre llamado Regulus Corneas mereciese todo lo que le pasaba, pero ciertamente había un límite entre crueldad y justicia, y lo que estaba viendo ahora solo podría definirse como crueldad sin sentido. Anastasia. Mirando desinteresadamente la pantalla, la princesa comerciante esperó que ocurriera algo mucho más interesante al ver ese acto de asesinato, aunque asqueroso no era nada que realmente le importase a largo plazo. Emilia simplemente pudo ver todo en silencio, sin decir nada. Para ella todos los actos de violencia tan extrema no tenía sentido y no era algo que le gustara ver. De hecho, en estos momentos, ella quisiera desviar la mirada de la pantalla, pero sabía mejor que nadie que no podía hacerlo. Ella, como líder de su campamento, debía soportar lo que se
mostrara, tomando más fuerte la mano de su caballero, se preparó para seguir con lo que sea que viniera la función poniendo una cara de asco. Felix simplemente desvió la mirada. Ella creyó haberlo visto todo en su vida en los barrios bajos, pero esto la venció por completo. Nunca había visto algo tan asqueroso y mucho menos algo tan extremo. Lo único que pudo consolarla fue que Reynard le diera suaves palmadas en la espalda a la pequeña Petra. Desvió su mirada por un momento. Ella había dicho que iba a resistir esto, pero ciertamente cada vez esto llegó a ser un poco demasiado para ella, pero no se rendiría. Ella soportaría esta función apretando sus puños. La niña volvió a poner su mirada en la pantalla instantáneo. No. Subaru puso su mano sobre su barbilla mientras pensaba qué hacer finalmente para acabar con Regulus. Con una sonrisa Subaru ordena a Elsa: arrójalo en la parte donde el fuego esté más débil. Veamos. Arder. Repugnante e inmoral fue la única palabra que se escuchó por toda la sala. Muy bien entendido. Sin vacilar Elsa procede a echar a Regulus en un pilar de maderas ardientes. Su cuerpo, ardiendo, será quemado hasta su muerto. El chillido del hombre resuena en la noche oscura. Sin cambiar su expresión Subaru y Elsa lo ve morir. Una vez que el largo lamento llega a su fin, Elsa expresa sus pensamientos. Subaru concuerda con ellos. La pantalla se pone en negro. La habitación quedó en silencio y justo cuando algunos se disponía a hablar preguntando sobre la función, la extraña pantalla vuelve a encenderse, pero esta vez mostrando un lugar completamente diferente para Subaru. El sonido del vidrio quebrándose es muestra de una desconcertante confianza. Esto es que se supone que se nos está mostrando, ¿y por qué todo se ve tan oscuro?, preguntaría Julius, mientras no puede distinguir casi nada entre la pantalla de bar, pero todo se veía extremadamente mal. Emilia: Julius tiene razón, no puedo ver muy qué es cada cosa. Seguro que lo que sea que nos estás mostrando debe verse así y estoy seguro que las cosas se mostrarán de una mejor forma mientras se nos siga mostrando, diría soberbia con una clara sonrisa mientras miraba a Julius con alguna clase de satisfacción macabra. En toda su vida como caballero Julius había sido entrenado para distinguir diferentes emociones con solo mirar una persona, pero ahora que miraba a ese arzobispo sentía que planeaba algo. Él no sabía qué, pero podía sentirlo tomando ligeramente la espada en su cintura. De Icidio, seguir viendo mientras estaba preparado para cualquier cosa que pudiera pasar. Lo siento mucho. No quería hacer esto. En serio no quería. Esa fue la voz de Felix, pensó la comandante. Era indudable que era la misma voz, aunque la pantalla no mostrara la silueta de la persona. Ella podría reconocer con facilidad la voz de alguien que le ha servido con tantos años, pero una nueva duda surgió dentro de ella porque la voz de su caballero se escuchaba tan rota y tan vacía, se escuchaba como si no tuviera vida. Felix: esa es mi voz, dijo con preocupación mientras esperaba que la pantalla no mostrara otro destino trágico para él. Apenas él había podido resistir lo de la ballena, no quería saber más de esa versión de él. La comandante de guerra hizo todo lo posible para tratar de mantener distraído a su caballero, mientras con una mirada le indicó al demonio de la espada que hablara para preguntarle. El único hombre capaz de saber algo en esta sala, Willem. Creo que sabe lo que pienso de un arzobispo como usted, pero como es el único junto con la asesina que verdaderamente sabe algo, me gustaría preguntarle qué es exactamente lo que está pasando. Y usted sabe a lo que me refiero. Por su sonrisa puedo notar que lo sabe. Sería de mala educación arruinar la sorpresa. Solo disfrútenla como yo la estoy disfrutando, dijo el arzobispo mientras no despegaba la cara de la pantalla. Estoy seguro de que les encantará. No es tan especial como la otra sorpresa, pero me tomé mi tiempo haciendo esta sorpresa. Después de todo fueron muchos intentos para lograrlo. Con una voz temblorosa a causa de la conmoción, presionó su brazo contra la barra, pero falló en soportar su peso. La parte superior de su cuerpo resbaló, golpeando la silla y cayendo hacia el piso de la tienda. Atrapados por la caída, el vaso y la botella que estaban sobre la barra caen destrozándose contra el suelo, ensuciando el uniforme blanco del hombre con un olor alcohólico. Sus miembros fallan en operar apropiadamente. Su vida escapa poco a poco, sus labios nubla mientras él parpadea intentado alejarse de ese fallecimiento. Todos en la sala estaban callados. A todos les tomó por sorpresa que la persona la cual estuviera siendo envenenada fuera el caballero perfecto Julius. A Anastasia en lo personal le afectó ver a su caballero así. Por su parte Emilia y Crust sintieron bastante pena por una muerte tan injusta y Priscilla simplemente se comportó igual de arrogante que siempre. Felix se sintió culpable, aunque la pantalla no lo había mostrado. Él sabía que tuvo algo que ver en esto. Y en cuanto a la víctima, Julius simplemente apretó sus puños llenos de rabia y frustración. Estaba tratando de contenerse las ganas de retar al arzobispo a una lucha. Trató de meditar para no lanzarse a la batalla contra ese arzobispo, y lo estaba haciendo lo mejor que podía. Trató de mantener una facha estoica. Espero que eso no te haya enojado, caballero perfecto, porque aún la sorpresa no acaba. Aún falta mucho más, diría con una sonrisa el arzobispo. ¿Puedes estar de acuerdo con que te llame impecable?
Julius Eclio Santu, maldit, pero si pensabas que más acerca de tu posición, lo mejor sería pagarte para que fueras un poco más consciente de los demás. Eres el caballero de una de las candidatas a la selección real, que esta resonante de popularidad tienes que tener en cuenta que no es solo tu también serás un blanco a seguir, aunque Subaru se levanta pontificado a Julius que jadea en agonía mientras se estira el curso de su mano, se dirige hacia la persona que está en la silla, junto a Julius caído decir que Reynard se sentía impotente era poco el ver el estado actual de su amigo, lo estaba enojando demasiado con él mismo, él pudo haber hecho algo para ayudarlo en ese mundo, pero otra vez fallo parecía que ser santo de la espada era más una maldición que una propia bendición otorgada por el mundo que supuestamente lo amaba, él solo podía mirar como su amigo trataba de mantener un semblante fuerte esto es tan divertido diría un arzobispo en voz alta mientras empezaba a reír con lo mostrado en pantalla mientras seguía riendo espero que se mostrara finalmente quién fue el que lo ayudó a conllevar todos estos asesinatos mientras miró al arzobispo reír Elsa se vio algo preocupada al notar que en la sala tenía la mirada del santo de la espada, junto al demonio de la espada, junto a Julius Felix y ese chico semi-humano que sonreirá con unas orejas de gato de color marrón y con características adorables Subaru suavemente acerca sus delicados hombros hacia los suyos, y se digna a darle una palmadita en la cabeza. Solo con eso, los ojos de Blue se relajan en un éxtasis embriagador. Félix se sintió completamente roto y confuso al ver eso no sabía qué decir o siquiera qué hacer no sabía cómo reaccionar al saber que él había ayudado a matar a uno de sus amigos simplemente pudo quedarse en silencio mientras lágrimas salían de sus ojos en verdad qué clase de caballero más patético eres llorando sin saber cómo reaccionar, ustedes los plebeyos pueden ser tan divertidos dijo Tristilla con superioridad aunque odie estar de acuerdo contigo tienes razón cuando hablamos de gente patética Félix es una de ellas simplemente un caballero inútil a la par que frágil mental, pero en serio qué buen accesorio llegaste a ser dijo con una pequeña risa, mientras Soberbia seguía bruzándose del caballero una persona saltó rápidamente con su espada para hacerle un corte a Soberbia el cual lo tomó por sorpresa afortunadamente este corte fue bloqueado por Elsa. Debes estar un poco más atento Subaru recuerda que aquí no es que tengamos muchos aliados, precisamente diría mientras ve al demonio de la espada, entonces dime quisieras tener un baile conmigo de hecho, ¿te importa si me uno a tu baile después de todo? Ya estoy harto de no hacer nada diría Julius parándose de su asiento, tanto Anastasia como Ricardo trataron de frenarlo, pero no pudieron evitarlo el caballero se plantó enfrente de Elsa mientras invocaba 6 orbes de luces en sus manos y tenía una sonrisa Otto. Por favor no hagas lo que estoy seguro que harás y antes de que Otto lo notara vio como Garfield se lanzó contra el arzobispo el comerciante solo pudo darse una palmada en la cara al notar lo impaciente que estaba el chico de luchar contra el Garfield. Te demostraré de una vez tu lugar maldito bastardo, te enseñaré por qué el capitán dice que soy el mejor escudo, dándole un fuerte golpe al arzobispo Garfield notaría que una fuerza invisible lo paró y notó que el arzobispo sonreía parece que esta autoridad de Betelsan está útil como siempre lanzando a Garfield a otra parte de la sala el arzobispo se preparó para la pelea que vendría, y sin previo aviso notó un gran corte que pasó a su lado un corte que si no lo hubiera esquivado lo habría podido matar al vislumbrar quien fuese lleno de rabia Reynard Van Astrea dijo Soberbia les vuelvo a recordar que pelear en este lugar no tiene ninguna clase de sentido por favor vuelvan a sus asientos de una vez cállate diría Soberbia mientras miraba desafiante a Reynard siempre espero por esto una revancha y hoy sería el día que la conseguiría, mientras veía la pelea entre Elsa Julius y el demonio de la espada el salto para luchar contra Reynard pero él notó algo diferente la legendaria espada dragón de Reynard estaba desfundada Reynard. Acabaré con esto de una vez por favor aléjense, cuando dijo estas palabras muchas personas en la sala tomaron su distancia incluso Pristilla, pero el arzobispo parecido desafiante ante Reynard por lo que recitando unas palabras la legendaria espada dragón lanzó un inmenso corte que fue directo a Subaru con poco tiempo tanto Julius como Elsa y Wilhelm esquivaron el corte y vieron cómo estaba a punto de impactar a contra Subaru todos a sus asientos de una vez, cuando la voz dijo eso todos regresaron a sus asientos y todos observaron cómo la pantalla recibió el corte de la legendaria espada dragón la pantalla empezó a emitir extraños ruidos y todos vieron cómo en vez de seguir la historia empezó a haber estática que se supone que está pasando ahora diaria una confundida Emilia, ¿acaso ya se acabó esa historia llamada Ayamatsu no aún quedan bastante debería continuar, aunque no sé qué esté pasando por primera vez el arzobispo se sintió inseguro de lo que realmente podría pasar ahora que la pantalla estaba fallando de un modo tan abrupto, sé que no soy la persona más pacífica
chica, pero creo que eso por ahora. El resto solo asintió y Reynard guardaría la legendaria espada dragón mientras todos seguían mirando la pantalla expectante. ¿No se supone que esto pasa? La voz sería acortada y a todos se les mostraría una escena que no tenía nada que ver con lo anterior visto. Se podía ver a un Subaru con una cara completamente llena de desesperación mientras miraba a un Rem, la cual parecía algo confundida. Por favor Rem, escapemos de aquí, vivamos una vida feliz, pero por favor elígeme, prometo darte todo de mí, así que te lo pido, elígeme, diría un Subaru suplicante. Rem tuvo lágrimas en sus ojos al recordar aquella vez en la que su héroe se vio tan desesperado, pero el recordar eso también le dio esperanza, ya que ese mismo día su héroe tomó el valor para convertirse en un héroe de verdad que sería recordado por todos. Emilia miró la pantalla con confusión, sintió un sentimiento extraño en su pecho al escuchar a Subaru proponerle a Rem que escaparan juntos. No sabía qué era esto, pero se sentía raro y dolía por alguna razón. Su pecho dolía capitanse al reconocer la cara de puro dolor que estaba teniendo su capitán. Lo sé, Garfield, Natsuki-san se ve completamente roto, de hecho me recuerda a cómo lo encontré en el santuario antes de darle mi ayuda, aunque esta vez se ve igual de vencido. No entiendo por qué exactamente se nos está mostrando esto, diría Julius completamente confundido por el cambio tan abrupto de escenas. ¿Por qué él se ve tan destrozado?, preguntó Crush al notar la cara de puro dolor que tenía ese chico que se convirtió en leyenda. Rem Subaru antes de luchar contra la ballena estaba desesperado, pero después de que le dije lo que sentía por él retomó las fuerzas para convertirse en el héroe de Rem, aunque claro, tuve que rechazar esa propuesta de una vida juntos. La mayoría de campamentos parecieron aliviados a ver que verían una parte relativamente feliz del Subaru que todos querían. Soberbia se vio interesado en saber qué hizo su contraparte, por lo que esta vez simplemente decidió mantener silencio mientras la pantalla le mostraba lo que sucedió con esa extraña versión de sí misma. Y yo acepto escapar con mi héroe. Tomando las manos de Subaru, la chica sonreiría, sin que nadie pudiera decir nada. La pantalla se volvió estática y ahora mostró a un Subaru enfrente de una mujer de pelo blanco. Esta mujer le estaba ofreciendo su mano y el chico estaba a punto de tocar la mano de la mujer maestra diaria. Un sorprendido Rosual al ver a su maestra, él no sabía cómo sentirse en esos momentos. Madre, diría una pequeña niña espiritual con lágrimas en los ojos, pero porque Echidna le estaría extendiendo la mano. El resto entendía nada de lo que se les estaba mostrando ahora, por lo que tendrían que esperar la explicación del campamento de Emilia para entenderlo todo. Espero que hayan disfrutado de este cap. Realmente lamento y me disculpo por demorar tanto tiempo, pero finalmente está aquí y espero que les guste. ¿Acaso la pantalla descompuesta podrá volver a restaurarse o seguirá mostrando pedazos de diferentes historias sin sentido aparente?